Lo invito a que abra sus Biblias ahí en la epístola de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, por favor. Y el tema se llama No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Dice la palabra de Dios. Dice Pablo a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, por tu amor, tu misericordia, Señor, que tienes con cada uno de los que estamos aquí, Padre, porque hemos regresado a tu casa, Señor. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad de conocerte, de conocer tu palabra, mi Dios. Sabemos que cuando tú nos alimentas es una manera de tu amor, de demostrar tu amor hacia nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que esta palabra, Señor, sea de bendición, que no caiga en saco roto, Padre. Bendice tu iglesia y bendice el predicador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todas las epístolas que Pablo mandó a las iglesias en el Nuevo Testamento comienzan con un buen saludo personal. Casi la mayoría de las epístolas. Pero el saludo de Pablo a la iglesia de Gálatas en esta epístola, a diferencia a otras epístolas, esta epístola no contiene un agradecimiento. Pablo no les agradece a los Gálatas, ni tampoco en el comienzo de esta epístola, Pablo tampoco no hace una oración con ellos, y mucho menos Pablo los alaba a los Gálatas. De hecho, los Gálatas se encuentran con un Pablo muy enojado. ¿Y a qué se debe esto? A que la iglesia de los Gálatas ya no estaban siguiendo las enseñanzas de Pablo. Ya no estaban siguiendo las enseñanzas de Pablo, sino que se habían apartado a un evangelio diferente. Dice ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice Pablo a los Gálatas, les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Al parecer, algunos judíos se habían metido al cristianismo y estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo. Estaban enseñando, ¿verdad?, otra doctrina e imponiendo a los cristianos gentiles muchas costumbres, celebraciones y prácticas religiosas del judaísmo, como si fueran necesarias para la salvación, como era la circuncisión, obedecer la ley y la celebración de algunas fiestas y días sagrados. La iglesia de Galacia estaban aceptando y dando la bienvenida a los falsos maestros judaizantes en aquel tiempo. Y esto desagradó en gran manera a Pablo, porque Pablo mismo fue quien había fundado y establecido la iglesia de Gálatas bajo el mensaje del verdadero evangelio. Pero ya los Gálatas ya lo estaban olvidando por un evangelio diferente. Dice Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, dice, para seguir un evangelio diferente. Fíjese las palabras de Pablo, dice, estoy maravillado, dice, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado. Vemos cómo se admira Pablo de los Gálatas, del poco tiempo que perseveraron fieles a Dios. Y es que
No había pasado mucho tiempo que Pablo había visitado la iglesia de Gálatas y que ya ellos estuvieran desertando rápidamente de la fe por un evangelio diferente. O sea, no fue mucho el transcurso de que Pablo los había visitado. Por eso se sorprende Pablo, dice, estoy sorprendido. Veamos qué dice ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4, por favor. Le dice Pablo a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice la Biblia que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sufrir quiere decir que no soportarán la sana doctrina, que no les gustarán los mandamientos y principios bíblicos, les parecerán exagerados, injustos y anticuados. Y es que la sana doctrina no se soporta por parte de quienes no la quieren vivir. Muchos no quieren la sana doctrina. Por eso no la soportan. Hermanos, al transcurrir el tiempo, la sana doctrina tendrá cada vez menos seguidores y menos predicadores que prediquen la sana doctrina. ¿Y por qué? Porque la sana doctrina desecha las fábulas, cuentos, milagros engañosos, manifestaciones y cuestiones proféticas engañosas que están fuera de los conceptos bíblicos. ¿Y qué significa la frase cuando dice que tendrán comezón de oír? Comezón de oír es una manera de decir que las personas buscarán escuchar cosas que les sean agradables. Buscarán milagros, sanidades, una señal, una manifestación o algo sobrenatural en la iglesia, pero sin tener ninguna responsabilidad ni cambios internos. Esas iglesias están llenas. ¿Por qué? Porque les gusta el emocionalismo, el sentimentalismo. Andan buscando su milagro, una señal, pero no quieren la sana doctrina. En las iglesias que tienen comezón de oír, nunca escucharán palabras como pecado, arrepentimiento, culpa, castigo, consecuencias, juicio, condenación, disciplina, obediencia, responsabilidad, santidad. Nada negativo, todo positivo, ¿verdad? Y no importa si es bíblico o no, todo lo que sea bueno lo aceptamos. Estas palabras fuertes nunca serán usadas en estas iglesias que tienen comezón de oír, sino que están llenas de entretenimiento y de muchas actividades, mucha música viva. ¿Qué más les puedo decir, verdad? Ustedes ya se han dado cuenta. Por eso muchos creyentes serán cautivados por su oído. Darán entrada a las fábulas y mentiras y no a los principios puros de la Biblia. Por eso muchas iglesias se fastidiarán de escuchar la sana, pura y santa doctrina del Señor. Estarán hartos. Ya no habrá un afecto en su corazón. ¿Por qué? Porque ya no la quieren. Hoy han surgido tantos evangelios falsos
como es el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? El evangelio de la prosperidad enseña que toda persona que ha recibido a Cristo tiene que dar muestras de su fe por medio de su éxito económico. Es decir, que la espiritualidad exitosa de una persona se mide base a sus bienes materiales. Aquellos predicadores del evangelio de la prosperidad sostienen que Dios quiere que todos sus hijos sean ricos, prósperos y que tengan lo mejor de todo, la mejor casa, el buen trabajo, el buen carro, un buen carro. Pero ¿será verdad que Dios quiere que todos sus hijos sean ricos? ¿Será verdad que Dios quiere que todos vivamos en prosperidad? Y si no somos ricos, ¿significa que no tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas? Fíjese que el Señor no ha venido a enriquecer al hombre, Él ha venido a salvarlo. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuestro Señor dejó bien claro cuál era su misión: buscar y salvar a los perdidos. Su misión no era enriquecer y prosperar a todos los hombres, sino a salvar. Pues ¿de qué sirve que una persona tenga todas las comodidades, todas las riquezas, y que pierda su alma en el infierno? De nada, hermanos. ¿Y qué tal ese evangelio legalista? Las iglesias y denominaciones que predican un evangelio legalista enseñan la salvación por fe en Jesucristo, pero luego, para mantener esa salvación, han creado una serie de leyes humanas, ¿verdad? Y una serie de requisitos y normas de conducta que muchas de ellas no tienen bases bíblicas. Así como predicaban los judaizantes en aquellos tiempos, que era un evangelio en que consistía que además de creer en Jesucristo, se debía de incorporar obras, reglas, normas. Hoy básicamente los que enseñan y practican el evangelio legalista están llenas de provisiones. Son una lista de no ir al cine, de no maquillarse, de no usar pantalones, de no usar desodorante, de no celebrar cumpleaños, etcétera, etcétera. El problema de este evangelio, hermanos, es que quienes lo predican ignoran lo que Dios ha hecho por ellos en la cruz del Calvario y quieren establecer sus propias leyes y sus propias normas. Romanos 10, 3 al 4 lo dice más claro. Porque ignorando la justicia, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuál es el fin de la ley? Cristo es el fin de la ley. Así como el fin de la ley para un ladrón es la cárcel y para un asesino es la pena de muerte, pues así el fin de la ley para todos los pecadores es Cristo. Para el que quiera ser salvo, si no está condenado. Así como el fin de un libro es instruir, así como el fin del reloj es medir el paso del tiempo y de una lámpara dar luz,
Pues así de la misma manera el fin de la ley es llevarnos a Cristo. Ese es el fin de la ley, de llevarte a Cristo. Tenemos que comprender que el verdadero evangelio, que nuestro Señor Jesucristo trae libertad. El verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo trae libertad, no esclavitud. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Así es que no podemos comenzar por el Espíritu y terminar por las obras, Que habiendo comenzado por el Espíritu, terminemos en la carne, terminemos en la ley. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 2 al 3, por favor. Les dice Pablo a los Gálatas, y me imagino que un poco molesto, Pablo. Les dice Pablo en el versículo 2, dice, esto solo quiero saber de vosotros, Gálatas, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El gravísimo problema de los Gálatas es que los Gálatas se estaban alejando de la gracia para entrar a la esfera de la ley. Los Gálatas habían sido salvados y bendecidos como resultado de oír el evangelio que Pablo les predicó, pero no por obedecer la ley. En otras palabras, les dice Pablo, ustedes están locos. Recibieron el Espíritu como un don y no como una recompensa. Fueron salvos por sus oídos, por así decirlo, y no por sus manos. Comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar en la carne. Y es que los Gálatas habían comenzado por el Espíritu, pero luego querían perfeccionarse en la carne, observando la ley, cortando su prepucio y guardando días de reposo. Los falsos maestros judaizantes estaban enseñando a los Gálatas que además de confiar en Jesús, debían confiar en las obras de la ley. Hermanos, el evangelio no se trata de ceremonias, guardar fiestas, acumular méritos, esfuerzos, sino de gracia. ¿Qué dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9? Dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se sabe que confiar en la ley excluye a Cristo? El que confía en la ley se separa de Cristo. Confiar en la ley minimiza y menosprecia su sacrificio, anunciando que no fue suficiente. Y es que la ley se trata de lo que yo hago por Dios, no de lo que Dios hace por mí. De eso se trata la ley. La ley se trata de mi actuación, no de la actuación de Jesús. Les dice Pablo a los Gálatas, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Vemos que los Gálatas se estaban alejando y literalmente estaban desertando de la doctrina del Evangelio, de la gracia.
para escuchar a falsos maestros judaizantes. Eso es lo que estaba pasando. Le dieron entrada a esos falsos maestros. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice ahí en el versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado, dice Pablo. Vemos aquí una manera de cómo nos podemos alejar del Señor. Y es oyendo prédicas y enseñanzas que venden la verdad por la mentira, siguiendo un evangelio diferente. En otras palabras, escuchando doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1, por favor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy en las iglesias han surgido tantos falsos predicadores que desfiguran y pervierten la verdad, enseñando una doctrina diferente. Se han introducido tantas doctrinas y prácticas extrañas en las iglesias que no tienen base en la palabra de Dios y que si nos paramos en ellas nos vamos a desviar del camino. Tenga cuidado, hermano. Los líderes en las iglesias han inventado tantas doctrinas de hombres y las imponen a sus miembros como si fueran de Dios. Y dice la Biblia que aquellos que sigan las doctrinas de los demonios apostatarán de la fe. Apostatar significa abandonar la fe, volver atrás, darle la espalda a Dios. Por eso, hermanos, es importante prestar atención qué doctrina estamos escuchando. Este es un asunto serio, más de lo que usted cree. ¿Usted sabe cómo se difunden las falsas doctrinas? Se difunden a través de los falsos maestros que escuchan a espíritus engañadores. Esos falsos maestros pueden ser amables, encantadores, elocuentes y persuasivos, pero son hipócritas y mentirosos. No reciben su mensaje del Espíritu Santo, más bien ellos escupen las sugerencias de los espíritus malignos, cuya labor es desviar a la iglesia del Señor. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 7. Dice ahí: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice Pablo que en las iglesias hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y puede ser un mal maestro, o un pastor, o un líder que no predique el evangelio de Cristo. Y es que ser predicadores elocuentes, hermanos, no es sinónimo de salvación y de estar en la verdad. No debemos olvidar que Balaam profetizó en el nombre del Señor, pero nunca fue salvo. Caifás, el sacerdote, también profetizó y no fue salvo. Judas fue enviado por Jesús junto con los otros 11 a predicar el evangelio. Sin embargo, Judas nunca fue salvo, ya que era el hijo de perdición. No cabe duda que en las iglesias hay creyentes genuinos, pero también hay muchos que son meros profesantes. Son personas que conocen la doctrina
Incluso pueden predicar la palabra, participar en la alabanza, en la oración, pero nunca le han dado su vida a Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo del 8 al 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, la predicación es cosa seria, Pablo dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Maldito sea aquel que aleja a las personas del evangelio de Cristo. Ay del pastor, ay del líder que crea un ambiente de entretenimiento en su iglesia donde la seriedad se siente a kilómetros de distancia. Un predicador, un maestro, un ministro del evangelio debe ser cuidadoso al predicar solamente la palabra de Dios, sin adiciones y ni sustracciones. ¿Qué dice ahí en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 19? Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dice que la palabra de Dios se debe predicar sin adiciones ni sustracciones. Pero hoy, tristemente, las adiciones y las sustracciones están sucediendo a un ritmo alarmante, hermanos. Predicadores predicando un evangelio que no tiene apariencia alguna en las enseñanzas de Cristo. El problema de esto es que nadie puede ser llamado a salvación por otra vía que no sea un evangelio genuino. Ese es el problema. Hermanos, el evangelio de Jesucristo es la obra maestra y nada lo puede mejorar, Nada lo puede mejorar. La obra ya está hecha. Imagínense que usted tiene en su poder un cuadro original de este famoso pintor Picasso. Y digamos que por la razón que sea, usted decide añadir unas pinceladas suyas en ese cuadro original. ¿Qué le has hecho al cuadro? ¿Lo has mejorado? ¿Le has dado más valor? No, ¿verdad? Lo has estropeado, lo has desfigurado, lo has convertido en algo que ya no es original. Eso es precisamente lo que pasa cuando cualquiera añade sus propias pinceladas al evangelio de Jesucristo. Añadir pinceladas al evangelio es arruinarlo, desfigurarlo, es convertirlo en algo que ya no es original. Ahora, ¿cómo saber cuál enseñanza es la correcta? ¿Cómo saber si el evangelio es el verdadero que se predica en mi iglesia? ¿O cómo podemos estar seguros que tenemos el evangelio verdadero? Bueno, sepa que el verdadero evangelio transforma la vida de las personas.
Cuando el evangelio es transmitido de la misma manera que Cristo lo hacía, la evidencia es un verdadero cambio en la vida del creyente. Solo el verdadero evangelio puede transformar la vida del hombre. Solamente el evangelio de Jesucristo. El verdadero evangelio puede cambiar la situación de un hombre que está bajo las garras de las drogas, bajo el alcoholismo, los vicios, la envidia, el coraje. El verdadero evangelio puede hacer que una familia sea restaurada, que tu situación pueda ser cambiada. En el evangelio puede cambiar el curso de un hombre, hermanos. Una familia, una comunidad, una ciudad, un país. Dios puede cambiar una sociedad entera con el evangelio. Dios da vida a través del evangelio. Por eso es importante que se tiene que predicar el evangelio original. Amigo y hermano, si tú vives ansioso, preocupado, enojado, si tú vives viviendo de arriba para abajo, para allá, para acá, es porque no has conocido el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. La buena noticia es que no tienes que vivir así, en ansiedad, en preocupación, que la familia, que los hijos, que la esposa, que el trabajo. El evangelio de Jesucristo es todo lo que necesitas. El evangelio contiene la paz que tu alma necesita. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amigo y hermano, Dios no pide que los hombres se porten bien para ser salvos o que obedezcan toda la ley, sino que crean en el evangelio del Señor Jesucristo. Ese es el requisito. Creer de todo corazón, creer en el evangelio solamente. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? Acompáñame a Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 12, por favor. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dice Pablo, el evangelio que yo predico no es mío, ni proviene de hombre, sino que proviene por revelación de Jesucristo. Hermanos, la persona que predica otro evangelio que no sea de Jesucristo, es decir, un poco de ley, un poco de gracia, un poco de Cristo, un poco de yo, un poco de fe, un poco de obras. La persona que predica otro evangelio le roba la gloria a Dios y le está robando la esperanza al pecador para ser salvo. Y lo peor es que está pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. La Biblia nos advierte sobre quienes quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Dice ahí Gálatas 1, 8 al 9, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En otras palabras dice, si alguien les anda predicando un evangelio diferente del que recibieron, que caiga bajo maldición. No puede haber otra advertencia más severa que esta, mis hermanos. Pero, ¿por qué Dios pone tanto énfasis en que se predique el verdadero evangelio? Porque nadie puede ser salvo por otra vía que no sea el verdadero evangelio.
Nadie. Un evangelio que no sea doctrinal, que no sea bíblico, es un evangelio adulterado, tergiversado. Que si queremos ver un cambio interno en las personas en nuestras iglesias, esto ocurrirá solamente por el poder transformador del evangelio. Hermanos, por eso cada mensaje que predicamos debería ser cuidadosamente examinado, no para proclamar nuestro propio mensaje, sino para proclamar el mensaje del evangelio genuino. Porque solamente en el verdadero evangelio trae vida, trae salvación al perdido. Amén. Vamos a orar, hermanos.